Información desde todos los ángulos. Bueno, una de las noticias de ayer, ¿cierto? Vienen todos los titulares, lo escuchábamos ahí con Gerardo Gómez en los titulares nuestros también, fueron los resultados de la prueba CIMSE 2023 del 2023 de cuarto básico y también de segundo medio. Tal vez la noticia mejor y positiva, y obviamente uno se alegra, es que los cuartos básicos se mostraron los mejores resultados en matemáticas, el avance de la última década. Hay otros resultados cuando uno pone un poquito más, hace un zoom, que no son tan buenos, pero esa parte, por lo menos esa parte y ese aspecto es súper positivo. Para hablar de esto y de todo lo que significa la vuelta a clases también, con los problemas que hay en Atacama, estamos con la ex ministra de Educación, Adriana del Piano. Adriana, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto conversar con las dos. Encantada. ¿Qué tal? Bien. También para nosotros. Bien. ¿Cómo le va? A ver, ministra Adriana del Piano, usted conoció ese ministerio en que muchos dicen que se llega con el pelo más oscuro y se sale con más canas, porque efectivamente educación es un área muy compleja. Efectivamente, ayer habían noticias esperanzadoras, decía el ministro Nicolás Cataldo, pero también uno ve que también hay algunas noticias desesperanzadoras. Si quiere, partamos por lo positivo, ¿no? Que se vuelva a recuperar el clima pre-pandemia, pero también mucho la atención que los alumnos de segundo medio no dominen contenidos mínimos de lectura ni de matemática, para poder poner el contraluz, Ariana del Piano. Mira, yo creo, aquí tenemos la obligación, los que nos dedicamos a este tema, de hacer los doble clic para mirar los detalles más finos. Pero creo que es una muy buena noticia para el país en su conjunto. El año pasado estábamos mirando una crisis grave, no solo la mejora o la no mejora del sistema educativo en su conjunto, sino era el post-pandemia, era el impacto que había tenido el que los niños y jóvenes no asistieran a clase o que empezaran a sumarse muy de a poco, y por lo tanto ustedes recordarán que el año pasado se constituyó el Consejo para la Reactivación Educativa. Fue un gran tema porque estábamos enfrentando una crisis fuerte, y eso hace pensar en lo positivo de haber enfrentado el tema con una preocupación país que creo que involucró a los colegios, a los profesores, a las autoridades y también a los padres de familia. Y eso se ve reflejado, no es que hayamos resuelto los problemas educativos del país entre un año y otro, pero tenemos varias cosas positivas. En primer lugar, tener en marzo estos antecedentes hace que cada colegio pueda mirar sus datos y pueda focalizar dónde están sus déficits, dónde tiene que poner todo el empeño. Claro, el año pasado se conocieron en junio, o sea, bastante más avanzado el año. Claro, mover el timón finalmente. Es primera vez que se conocen en marzo. Y por lo tanto, esta era una gran demanda de tener un instrumento del año anterior muy de diagnóstico que te permita programar tu año. Ese es un primer punto positivo. Segundo positivo, yo creo, es que efectivamente las mayores alzas y mejora a niveles pre-pandemia, incluso en lectura un poquito más alto de lo que teníamos, es cuarto básico. Aquí hubo una preocupación por la lectoescritura de los niños de básica, de que los niños realmente no estaban aprendiendo a leer y escribir, etcétera, y creo que esa preocupación se ve reflejada en este punto. Es interesante que se mantiene tanto en básica como en media brechas que son bastante culturales. Las mujeres mejor en lectura, los hombres más bajos en lectura y las mujeres más bajas en matemática. Hay una brecha, si bien todos suben. Eso es importante, todos suben, pero unos suben más y otros suben menos. Y lo otro que quería compartir con ustedes es que realmente en términos de cifras significativas, los que más suben, manteniéndose brechas muy altas, no estoy diciendo que hayamos resuelto el tema, pero suben los niveles socioeconómicos bajos. Sí. Históricamente siempre ha habido una brecha muy grande por nivel socioeconómico. Entonces, es casi 1 a 1 que el sector público que atiende mayoritariamente a los niveles socioeconómicos bajos le va peor que a los particulares pagados e incluso que los particulares subvencionados. O sea, pero creo que un camino, nos está señalando un camino, el que se puede aumentar, se aumentó mucho más el puntaje de los niveles socioeconómicos bajos que los altos.
Y ahí hay que preguntarse si es que los altos están topando techo, ¿por qué suben menos teniendo las mejores condiciones? Claramente cuando tú estás muy bajo, subir aparece como que estás disminuyendo brechas que se pueden resolver. Y creo que ese es un análisis que yo quería compartir, de que hay un camino, no es corto, pero que... Se abrió un camino, claro. Abrió un camino, exactamente. Ahora, Adriana, el otro lado, ¿cierto? El lado más oscuro de esto, y ayer había varios expertos que lo subrayaban, es primero que cuando, sobre todo también a este último punto, que es una buena noticia, que son los grupos más vulnerables, los que mejoran, ¿cierto? Ahora, hay que poner en contexto que la base de comparación es tremendamente baja. Entonces, es como cuando estás realmente en el suelo, es difícil, no solamente es difícil bajar más, imposible, sino que es un poquito más fácil, digamos, subir. Pero la parte más preocupante, creo yo, quiero preguntarle qué reflexión hace usted de esa parte, es que si bien la mejora se da en los cuartos básicos, que es positivo porque todavía tenemos niños más o menos moldeables, ¿cierto? Que le quedan años de escolaridad y años de... Pero en segundo medio, la mitad de los estudiantes, la mitad, no menos, la mitad de los estudiantes está en nivel insuficiente en ambas, tanto en lenguaje como en matemáticas. O sea, no domina los contenidos mínimos de lectura ni de matemáticas. Y estamos hablando de estudiantes de segundo medio, o sea que les faltan 3 años considerando este mismo año, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, para salir del colegio. O sea, para muchos de ellos este va a ser la educación que van a tener, que ojalá continúe después, pero la base va a estar, ya la tienen, y es insuficiente. ¿Qué hacemos con eso? Porque eso significa además un futuro comprometido. Mira, yo creo que ese es de las conclusiones que nos saca, es uno de los pendientes junto con la brecha hombre-mujer en matemáticas. Yo creo que el tema de los segundos medios es muy importante. Aquí hay un tema histórico, o sea, no es que el año pasado y hoy se fue para abajo la media, no sube todo lo suficiente, si bien sube, en los márgenes sube los puntajes, no sube lo suficiente, tenemos un problema, y yo creo, y esta es una opinión muy mía, creo que hay un tema que corresponde, primero, la media tiene mucho profesor especialista, o sea, no tiene el profesor jefe que lo abarca todo y que hace variantes, sino que tú tienes el profesor de matemática, el de lenguaje, el de física, etc. Segundo, los niños, un porcentaje muy importante, sobre todo en la educación pública, han hecho cambio de colegio. Y ese para mí es uno de los problemas estructurales más complejos. En una edad muy difícil, que es la adolescencia, de alguna manera tú has logrado instalarte en tu grupo, curso, con tus compañeros, etcétera, y llegas a séptimo, algunos a sexto y otros en primero medio, y te cambian de colegio. Y tienes que volver a reconcursar. Yo creo que eso tiene un impacto muy importante sumado a la necesidad de alguna manera de mejorar los estilos de aprendizaje y lo atractivo que puedan ser las clases en una edad en que, más que en los niños, en la adolescencia, la competencia interna de tu propio proceso, etcétera, son muy altos. Sí. Entonces, creo que aquí este va a ser un tema, si tú me dijeras cuál es el foco en que yo pondría claramente, es educación media. Claro, porque... Y en educación media yo trataría, yo sé que no es fácil, pero creo que es de los temas estructurales pendientes. ¿Cómo yo le aseguro al niño que entra primero básico, que va a seguir con su grupo curso hasta cuarto medio, aunque se cambie de colegio físicamente, todo este curso va a pasar al liceo tanto? ¿Me explico? Por lo tanto, tú tienes continuidad afectiva, tú tienes continuidad con el mismo grupo curso y no en una edad tan difícil en que la mayoría de los niños, o sea, jóvenes, hombres y mujeres, ahora se sienten feos, se sienten con problemas, se sienten con temas de amistad. Es verdad. Se cambian de grupo. Sí, es verdad lo que usted dice, Adriana del Piano, en ese punto. La escucho atenta y digo, sí, es verdad que el acompañamiento afectivo es importante, pero también es cierto que uno tiene que preparar a la nueva generación
con un poquitito más de capacidad de enfrentar desafíos y momentos difíciles. Muchos dicen estamos criando también una generación un poquito de cristal. Eso no lo enfrentan los grupos socioeconómicos altos, porque tienen colegios continuos. Eso es lo que te quiero decir ahí. Perfecto, ya, entiendo. Si tú entras a un colegio particular pagado, puedes tener los mismos problemas, etcétera, pero tú vas a seguir con tu mismo grupo curso hasta cuarto medio. Ya, perfecto. Ahora, me explico que es una diferencia. Adriana del Piano, exministra de Educación, esto es CIMSE, pero a la par, a propósito de brechas, a propósito de diferencia, existe un lugar en Chile que se llama Atacama, que tiene colegios sin funcionar desde el año pasado, con jóvenes, niños y niñas con rezago escolar que va a ser muy difícil de recuperar porque no es una semana, no es un mes, no. Esto es, probablemente todo el año pasado esto significó un quiebre en su camino educativo. Profesores, que ya venía afectado por la pandemia. Exactamente. Entonces, digo, ese rezago, y hablemos de brecha, esa también es una brecha cuando es en regiones. Hay un enfrentamiento del ministro también ahí con profesores, hay profesores en huelga, se le está pidiendo la intervención al presidente. Entonces digo, frente a la ciudadanía, a los padres, a los apoderados que están desde Atacama mirando cómo todo el mundo celebra los CIMSE, digo, para ellos debe ser bien difícil también, ¿no es cierto?, entender estos resultados cuando sus hijos o niños que cuidan, porque no todas las familias han cambiado también, no están viviendo esa misma situación o están lejos de poder llegar a esa proyección. Mira, yo creo que aquí hay un tema que tú tocas que es muy importante. Todo el proceso de desmunicipalización que se inició con la constitución de los servicios locales, etcétera, fue no por un capricho de nadie, fue la constatación de que los municipios no estaban, y esto conversado con todas las asociaciones de municipios, no estaban haciendo una administración de los servicios educativos adecuado, correcto, y por lo tanto tú tienes hasta el día de hoy que la mayor deuda con los profesores se da en los sistemas municipales. Se declara la previsión, pero no se paga, hay deudas incluso hasta de bienes de consumo, etc. En el caso de Atacama, yo creo que es bueno saberlo, hay dos servicios locales, dos, uno en el sur, en la zona de Huasco, y uno en el norte, en la zona de Copiapó y todas las comunas de ese valle. En el de Huasco nunca ha habido un problema especial, tienen los desafíos que tienen todos los servicios locales, y ahí hay un tema que se agrava porque de alguna manera la gestión municipal de la cual se hizo cargo ese SLEP tenía déficits muy grandes, y había un grado de abandono de todo lo que es el tema de infraestructura fuerte, y se focalizan también, hay que decirlo, problemas que son de otra índole, no son solamente educativos. Hay que pensar, ahí está muy activo el Colegio de Profesores de la propia región, el Colegio Nacional de Profesores también tiene su punto de mirada, y yo creo que es muy importante y también me alegra que los resultados de ayer muestren que los servicios locales a nivel país, que son una minoría todavía, estamos hablando de funcionando en plenitud 7 servicios locales, por lo tanto no es comparable con todo lo que es el sistema municipal que se administra, pero creo que hay un foco en Atacama que no es la constante en el país. Por lo tanto, yo confío, porque conozco los datos, de que realmente los antecedentes que entregó la subsecretaria de Educación, es que de los 60 colegios que tiene ese servicio, 40 partían ayer, como en todas partes, 14 iban a tener que terminar arreglo y por lo tanto iban a estar durante días más, no todo el periodo, días más, con media jornada. Entonces creo que también... Claro, pero estamos hablando... Adriana, perdón que la interrumpa, pero está bien, no son todos los colegios, pero hay 38 de los 60 colegios del SLEP de Atacama que no iniciaron normalmente sus clases como el resto. Hay una cantidad que es porque se están realizando trabajos. Hay algunos colegios donde a finales de febrero todavía no empezaban los trabajos. Y esto se sabe y se conoce desde el año pasado. Estamos con profesores en paro. Entonces, la verdad es que hay algo que aquí se ha hecho mal, ¿o no? ¿O usted cree que no había otra forma y que esto era inevitable? Mira, yo no soy quien para defenderse. Pero usted estuvo ahí, usted estuvo a su cargo el Ministerio de Educación. ¿Usted cree que el ministro lo ha hecho bien en esta parte? Pero sí hubo problemas, siempre hubo problemas
en el manejo que los municipios, sobre todo el municipio de Copiapó, tuvo sobre los colegios, que es donde más se concentra el número de colegios. Creo, sí, un tema bien de fondo, y es que también de carácter estructural, así como el grupo curso debiera llegar hasta cuarto medio, creo que es muy importante que los recursos para la mejora de la infraestructura tiene que estar a nivel de los directores de colegio para la mejora cotidiana. Cuando tú dejas que un problema que parte como un problema pequeño se agranda y se agranda, después tienes problemas demasiado serios y que tienes que llamar a licitaciones y problemas. Creo que lo que ha pasado ahí no es un tema de calidad de la educación, sino de calidad de la infraestructura. Bien, y de gestión probablemente. Ya a estas Adriana, alturas hay un plan para cómo se hace cargo de ese punto, y creo que es importante porque estuvo la Comisión de Educación del Senado funcionando ahí, hay acuerdo, hay un programa de convenio de programación. Sí. Entonces creo que volver a insistir con que no están los colegios, cuando ya se reconoció que no estaban listos los colegios, pero que van a estar el día 11, el 11 está a la vuelta de la esquina. Ya. La mayoría de los colegios... Hay que esperar entonces. Adriana del Piano, perdón que le interrumpa, el tiempo voló, nos queda un minuto, pero no puedo dejar de preguntarle un tema que es clave, que es un punto que planteó Karina Delfino. Recordemos que ella fue, ¿no es cierto?, parte del grupo Pingüino, de la Revolución Pingüina en el 2006, y es muy crítica, y yo creo que hace un punto que dijo: el fin de la selección jugó una mala pasada a los liceos emblemáticos, duele verlos sin poder brillar. Y yo creo que ella pone el dedo en la herida, porque probablemente el mundo de la centroizquierda abogó mucho por romper esta selección de los liceos emblemáticos, y hoy día tenemos que probablemente se rompió también un camino. Ella dice, se rompió un espacio donde una generación de gente vulnerable podía asegurar su ingreso a una mejor educación. ¿Usted hace también ese mismo mea culpa mirando hacia atrás que la selección no logró brillar? No, yo diría lo siguiente. Primero, es muy interesante saber que hasta el año pasado, o sea, los niños que se presentaron a la universidad ahora recién, corresponden al sistema antiguo. O sea, fueron todos parte de una selección. O sea, no se puede culpar al fin de la selección el tema de los resultados que hubo en esos colegios. Es un tema que me llama la atención que la alcaldesa no lo haya señalado, porque... Segundo, se mantuvo en la ley que los colegios emblemáticos, que además no era claro qué se entendía por colegio emblemático, para que no fuera un hecho subjetivo. Emblemático, el Instituto Nacional, el Manuel de Sales en particular pagado, pero en las Tarrias, en fin, el Liceo de Aplicación, hubo que hacer una definición operativa, que eran los colegios que habían mantenido estándares de calidad durante tanto tiempo, etcétera. Se les autorizó que hasta el 30% de su matrícula pudiera ser producto de la selección. Por lo tanto, lo que vimos en Quinta Normal no corresponde al tema de la selección, porque esos jóvenes entraron con el sistema anterior. Okay. Eso quiero aclarar. Un tema interesante ahí para seguir profundizando. Adriana del Piano, ex ministra de Educación, muchísimas gracias por arrancar este jueves aquí en Radio Pauta. Que tengan un buen día. A ustedes, porque tengan un buen día. Igual, gracias, Adriana. Buenos días. Que estén muy